Cuando se habla de Nirvana, el foco de la conversación suele estar generalmente sobre la vida privada de Kurt Cobain. Si bien esto no me parece algo necesariamente malo siempre y cuando no se caiga en el sensacionalismo, en este video vamos a abordar a Nirvana desde su contexto, creatividad y legado en lo que a música respecta. Si quieren saber más sobre la historia de Kurt Cobain, les recomiendo este documental, donde se lo ve bastante humano y no cae en el amarillismo. Para empezar, tenemos que entender que el grunge no surge con Nirvana. El grunge surge en la segunda mitad de los 80 en Seattle, en un contexto en el que el glam metal y el hard rock acaparaban el mercado de música, al igual de lo que expliqué en el video de Pixies con el origen del rock alternativo. Y es que es uno de los géneros que el grunge tomó como influencia para lograr su sonido, siendo el grunge una versión más explosiva de este género. Otro género del cual el grunge toma muchos recursos es el noise rock, con ese uso de ruido y disonancia. También se podría mencionar al hardcore punk como uno de los géneros que sirvieron para la creación del grunge. Como dije, el grunge se originó en Seattle, una ciudad pesquera de Washington que limitaba con el Océano Pacífico. Según palabras de Chris Cornell, cantante de Soundgarden, ser un músico conocido en Seattle era casi imposible, nunca había pasado. Este lugar representa al completo esa disconformidad generalizada del grunge y de la generación X en general. Generación que había sido criada con la televisión, donde se vendía la idea de que todos podrían llegar a ser una estrella de rock, lo que generaba descontento y frustración en quienes no lo conseguían. Pero ¿cuándo empezó y cuál fue el primer disco de grunge? Realmente no es algo que esté del todo claro. Bean River había sacado su primer disco en 1985, pero para mí el género comienza con Deep Six de 1986, un compilatorio que contenía canciones de varias bandas del circuito under de Seattle. En este compilatorio se encontraban temas de Melvins, Soundgarden o la ya mencionada Green River, entre otras. A su vez, Kurt Cobain ya había formado su primer proyecto que duraría desde finales de 1985 hasta principios de 1986. Kurt Cobain y Chris Novoselic se conocieron en la secundaria. Ambos asistían a conciertos de los Melvins. Cobain convenció a Novoselic de formar una banda luego de que le mostrara la maqueta de su proyecto anterior. En el plazo de 1987 a 1988 pasaron varios nombres en la batería. Uno de los primeros fue Aaron Booker. Posteriormente lo haría Dave Crover, baterista de Melvins. Pero el que se ocuparía de la batería por más tiempo en la primera etapa de Nirvana fue Chad Channing. En ese tiempo también se definió el nombre de la banda. Habían pasado por varios nombres hasta dar con Nirvana. En 1988 Nirvana se contacta con Sub Pop, una discográfica local que había producido otras bandas de grunge del movimiento Seattle. Ese mismo año lanzan el sencillo Love Boss, un cover de Jack in Blue. Al mes siguiente la banda se contactó con el productor Jack Endino y comienzan a grabar su primer álbum, Bleach, que salió a la venta el 15 de junio de 1989. Este es uno de los discos más representativos del grunge de finales de los 80, ya que en ese momento el grunge todavía se estaba desarrollando en el circuito under y no tenía una identidad tan definida. En este disco es donde se ven más presentes esos elementos de metal y hardcore que ayudaron a desarrollar el grunge. Un ejemplo de esto serían canciones como Negative Creep y School. Este disco no cuenta tanto con esa presencia de pop que tenía Nirvana en trabajos posteriores, pero tendría sus excepciones, temas como About a Girl y Mr. Mustache, esta última sobre todo en el estribillo, en donde se siente una identidad más propia del grunge y no tan del metal. En abril de 1990, Nirvana empezó a grabar lo que sería el sucesor de Bleach. Durante las grabaciones, Cobain y Novoselic se mostraron insatisfechos con el trabajo de Chad Channing en la batería y este tuvo que dejar la banda. Dave Grohl tomaría su lugar por una recomendación del vocalista de los Melvins. Esta sería la formación más icónica de Nirvana. Descontentos con el trabajo de Sub Pop,
Nirvana decide dejar de lado su sello independiente y unirse a Geffen Records para trabajar en su próximo disco, Nevermind, de 1991. ¿Qué decir de este disco que nos haya dicho? Producido por Butch Vig y mezclado por Andy Wallace, este disco lo cambió todo. No solo terminó con la popularidad del glam metal, sino que también destronó al Dangerous de Michael Jackson del primer lugar de Billboard 200. Un disco que se esperaba que como mucho vendiera 500.000 de copias y vendió 30 millones. Prácticamente, este disco fue el encargado de popularizar el grunge. El éxito se debió a varios factores. Para empezar, lanzaron Smell Like Teen Spirit, su sencillo, con un videoclip. Esta canción terminaría siendo una de las más escuchadas en los 90. Otro factor es la producción. Butch Vig convenció a Kurt Cobain de grabar 2 voces, y Wallace llevó el sonido del álbum a una altura completamente diferente, añadiendo capas de reverberación y trucos de estudio como el chorus para que su sonido no fuera tan oscuro y se haga más digerible. Además de la incorporación de Dave Grohl como baterista, entendiendo mucho mejor la dinámica de la banda que los bateristas anteriores. También en la composición de las canciones se abandona ese costado más noise y se intensifica ese costado más pop que tenía la banda. Canciones como Polly o Something in the Way son directamente canciones acústicas. Polly wants a cracker. Think I should get off. Aún así, no se deja de lado el costado más agresivo de la banda en canciones como Territorial Pissings. En un tema como Drain You, personalmente mi tema favorito de Nirvana, se ve el aporte de la producción, sobre todo en esa parte llena de efectos y capas de sonido de la mitad. Un disco estructurado perfectamente de principio a fin. En 1992, Sub Pop, su discográfica anterior, contacta a Geffen Records para venderle grabaciones inéditas que todavía tenían de Nirvana. Como la banda se estaba demorando en realizar su siguiente disco y para aprovechar el éxito comercial de Nevermind, Geffen compra las grabaciones y lanza en ese mismo año Incesticide, un compilatorio de canciones inéditas y covers, con el objetivo de entregarle a las personas más material de Nirvana. Este compilatorio tiene un sonido más similar a Bleach, con una producción más simple. Además, que se puede ver el paso de los diferentes bateristas que tuvo la banda en su primera etapa. Recordemos que este disco sale después de Nevermind, pero las grabaciones fueron anteriores. En la transición entre Chad Channing y Dave Grohl, por lo que es interesante ver el contraste entre los distintos bateristas. Aunque no tienen la misma importancia que otros discos al ser un recopilatorio de grabaciones. Destaco temas como Sliver, Dive, Stain y la canción que cierra el disco. En 1993 la banda publica In Utero, un disco bastante interesante desde la dirección que la banda decide tomar creativamente, ya que si bien es un disco que usa muchos de los elementos que hicieron grande al Nevermind, hace una buena regresión al estilo del Bleach y a ese sonido más oscuro y menos accesible, abordándolo de una mejor manera. Una de las ventajas con respecto al Bleach es la producción a cargo de Steve Albini. Si bien no es un disco muy producido como el Nevermind, la producción es mucho mejor que en Bleach y consigue esa crudeza que en su primer disco no funcionaba igual de bien. Pero como dije, también mantiene elementos del Nevermind, como en Doom y su tema final, que son canciones bastante acústicas. Hay una anécdota con el show que Nirvana da en Argentina en 1992, que si bien fue un desastre, le sirvió a Kurt Cobain como inspiración para hacer un tema del In Utero. Los Brujos, una banda local, habían sido teloneros de Nirvana ese día y tocaron la canción Kanishka, con un riff bastante similar al de Very Ape. Lamentablemente, este sería el último disco de la banda. A finales de 1993, Nirvana graba el MTV Unplugged y hace una actuación excelente con covers memorables de varios artistas, entre ellos de David Bowie o de los Meat Puppets, estos últimos estando presentes en el Unplugged, con una Nirvana bastante diferente ya que saldrían de su zona de confort para dar un concierto acústico. A comienzos de 1994, Nirvana comenzó una gira que tuvo que suspender por problemas de salud de Kurt Cobain.
Una reunión fue organizada por familiares y amigos de Kurt y convencieron a este para entrar en rehabilitación ya que era adicto a la heroína. Con menos de una semana, Cobain escapó del centro de rehabilitación y voló hacia Seattle. Una semana más tarde, el viernes 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto por un electricista en su casa en Seattle tras suicidarse con un arma de fuego. Lamentablemente se une a una larga lista de artistas que mueren a temprana edad, pero su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Su música prácticamente daría a conocer el grunge. Su influencia fue tal que por el simple hecho de estar en una remera de Kurt Cobain ya conseguías un contrato discográfico. Nirvana le dio voz al under y a la frustración de una generación entera, la generación X.